de octubre van a entrar para la cuarta prueba. La segunda información es que conseguimos con la jefatura del ciclo y el equipo psicopedagógico tomar la última prueba el día 27 de octubre, miércoles. Luego le vamos a pasar la hora, ¿ya? Pero quiero que ya sepan que el 27 de octubre va a ser la última prueba final, para que se preparen con tiempo. Y que todos los contenidos que se desarrollaron conmigo entran para la última prueba parcial. El doctor Zacarías ya les va a marcar los temas que él va a incluir para la cuarta prueba. ¿Ok? Y va a ser con la misma modalidad de siempre, presencial, múltiple opción. Bueno, aclarado eso, vamos a comenzar con el desarrollo del tema de hoy. De todas formas, para los que no están presentes, voy a colocar esa información en el grupo de WhatsApp. Hoy vamos a empezar otro capítulo, que es el estudio de la farmacología intestinal. Y vamos a referirnos al estudiar la farmacología intestinal a los dos trastornos funcionales más importantes del intestino. Un ratito. Entonces, dentro de los trastornos funcionales a nivel intestinal, tenemos dos cuadros que son los cuadros típicos y más frecuentes, que son la constipación y la diarrea. Cuando nosotros hablamos de constipación o estreñimiento, estamos refiriéndonos a aquel cuadro caracterizado por una disminución de la frecuencia defecatoria asociado a un aumento de la consistencia de las heces, de tal manera que la evacuación va a producir la expulsión de heces de consistencia más dura, a veces con aspecto de pequeñas bolitas, conocidas como heces caprinas por tener similitud a las heces de las cabras o de las ovejas, y en algunos cuadros más severos podemos ver la formación de verdaderos fecalomas que pueden ser motivo de oclusión intestinal. En el otro cuadro funcional intestinal también frecuente es la diarrea. La diarrea es el cuadro opuesto, podríamos decir, donde se produce la expulsión de heces de consistencia semilíquida o líquida con una frecuencia aumentada de acuerdo o comparándolo con la frecuencia defecatoria normal en ese paciente. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de constipación, muchas veces hablamos de constipación crónica en pacientes que tienen un ritmo defecatorio más lento. Y no se trata de una verdadera constipación. Ocurre que los pacientes, los diferentes individuos, tienen su propio ritmo defecatorio. Algunos incluso tienen una defecación una vez al día, hay otros que 2 veces al día, y hay otros pacientes que defecan cada 2 o 3 días, pero no cambian la consistencia de las heces. Las heces siempre son de aspecto pastoso,
entonces eso no implica un cuadro de constipación. Cuando hablamos de constipación estamos hablando de una disminución de la frecuencia defecatoria con la expulsión de heces endurecidas, ¿verdad? Porque contienen menor cantidad de líquido debido a que han permanecido durante más tiempo en la luz intestinal y por eso son materias más desecadas. Cuando nosotros estamos frente a cuadros de estreñimiento o constipación, fundamentalmente cuadros crónicos, pero también en situaciones podemos ver cuadros agudos, podemos favorecer la evacuación intestinal administrando drogas laxantes o purgantes. Y vamos a hacer referencia a estos fármacos que son útiles entonces en el tratamiento del estreñimiento o constipación. Vamos a referirnos entonces a los evacuantes intestinales y a los purgantes. Y debemos decir que nosotros podemos producir la evacuación intestinal no solamente con la administración de fármacos, sino también estimulando el reflejo defecatorio, como ocurre cuando se realiza un enema, o sea, la administración por vía rectal de un enema de agua tibia, un enema jabonoso o de aceite, o con la administración de supositorios de glicerina que actúan a nivel colorectal, estimulando el reflejo defecatorio. También podemos administrar fármacos estimulantes motores, como son las drogas colinérgicas, los ésteres de la colina o las anticolinesterasas. Y lo más frecuente es utilizar evacuantes intestinales, como son los enemas, o evacuantes intestinales mecánicos. Y dentro de estos evacuantes intestinales mecánicos tenemos los coloides hidrófilos y los lubricantes, a los cuales nos vamos a referir. Yo les decía que tenemos fundamentalmente dos grandes grupos de drogas. Las drogas laxantes, que producen la expulsión de heces de consistencia normal, y las drogas purgantes, que son más potentes en general y que producen la eliminación de heces semilíquidas o incluso líquidas, generalmente relacionadas con la dosis administrada. Vamos a hablar de los purgantes intestinales motor mecánicos y vamos también a hacer referencia a los purgantes, como son los purgantes osmóticos o de masa del intestino delgado, los purgantes irritantes del intestino delgado, los irritantes del intestino grueso y por último los purgantes irritantes del intestino delgado y grueso. ¿Qué acción tienen los purgantes en el organismo? Tienen una acción evacuante, produciendo entonces la eliminación de las heces contenidas en la luz intestinal. Tienen una acción deshidratante porque producen el pasaje de líquido a la luz intestinal a fin de que las heces sean más blandas y eso favorezca su eliminación. Y tienen también una acción hiperemiante porque mejoran o aumentan la vascularización a dicho nivel. Comenzamos entonces con el estudio de los evacuantes intestinales mecánicos, que dijimos que estaba formado por dos grupos, los coloides hidrófilos y los lubricantes o ablandadores fecales. Dentro de los coloides hidrófilos tenemos drogas muy utilizadas, como la metilcelulosa, la carboximetilcelulosa y la hispadura. Y dentro de los lubricantes o ablandadores fecales
la vaselina líquida o aceite mineral y el dofusato sódico. Los coloides hidrófilos, como la metilcelulosa y la carboximetilcelulosa, actúan en el organismo a nivel intestinal porque producen una absorción de agua desde la luz intestinal, modificando el volumen y la consistencia de las heces. Tienen la particularidad de formar geles que son indigeribles e inabsorbibles y permanecen en la luz intestinal. La metilcelulosa, como la carboximetilcelulosa sódica, al absorber agua y formar esta masa de geles, son capaces de aumentar el volumen hasta 30 veces. La espagula es un mucílago de origen vegetal que aumenta su volumen hasta 20 veces. Y al aumentar el volumen, forman una masa gelatinosa que extiende las paredes intestinales y esto estimula el peristaltismo, favoreciendo la progresión de este bolo fecal dentro de la luz intestinal para ser eliminado. Ambas entonces forman esta masa gelatinosa que estimula las contracciones o la motilidad intestinal, produciendo la evacuación de heces de consistencia normal, o sea, teniendo un efecto laxante. Además, tienen una acción lubricante y no poseen un efecto irritante de la mucosa intestinal, lo cual es muy importante. Dentro de los fenómenos tóxicos, los coloides hidrófilos pueden producir una obstrucción intestinal por gelificación, lo cual puede evitarse administrando los coloides con abundante agua para que el nivel líquido a nivel intestinal sea suficiente como para que este bolo fecal pueda progresar dentro de la luz intestinal y no produzca un cuadro de oclusión intestinal por gelificación. La vía de administración de los coloides hidrófilos es la vía oral en dosis de 3 a 5 gramos por día, en los niños de 1 gramo a 1,5 gramos por día oral. Y se obtienen en general buenos resultados. Vamos a ver luego las indicaciones terapéuticas. Por otra parte, tenemos los lubricantes, como son el dofusato sódico y la vaselina líquida o aceite mineral. El dofusato sódico es un compuesto sintético que no se absorbe y tiene una acción humectante a nivel de la luz intestinal. La vaselina líquida o aceite mineral no se digiere, se absorbe poco a nivel digestivo y produce un ablandamiento de las heces y una lubricación de la mucosa intestinal, originando la evacuación de heces de consistencia normal. Cuando se administran durante tiempo prolongado, la vaselina líquida puede producir una inflamación crónica del hígado, vaso y ganglios, por lo cual no se recomienda su administración durante mucho tiempo. La vaselina líquida o aceite mineral puede dar como fenómenos tóxicos prurito anal y producir una disminución de las vitaminas liposolubles, como son la vitamina A, D, E y K, por arrastre, o sea, al favorecer la eliminación de las heces, puede favorecer la progresión del bolo fecal y disminuir
producir una disminución de la absorción de las vitaminas liposolubles. También la administración de vaselina líquida en pacientes ancianos o que tienen trastornos de la deglución puede producir cuadros de aspiración bronquial, originando una neumonía lipoidea por broncoaspiración. Por eso es fundamental que no existan trastornos deglusorios en los pacientes que reciben vaselina líquida o aceite mineral. El docusato sódico puede generar algunas alteraciones en la función biliar y lesiones en la mucosa gástrica. Y en cuanto a las contraindicaciones, están contraindicados en pacientes ancianos, especialmente en pacientes bifágicos en los cuales hay trastornos de la deglución por el riesgo del desarrollo de una neumonía por aspiración. En cuanto a las interacciones medicamentosas, debemos recordar que la vaselina líquida puede disminuir la absorción de las vitaminas liposolubles, así como también de los estrógenos y de los gestágenos utilizados como anticonceptivos orales, ¿verdad? Además, la vaselina puede producir un aumento de la acción de los anticoagulantes orales. En cuanto a las vías y a la dosis, el docusato sódico se administra en dosis de 50 a 300 miligramos por vía oral, y la vaselina líquida, una cucharada correspondiente a 15 mililitros por día, dependiendo del cuadro clínico, ¿verdad?, que vamos a tratar con estos evacuantes intestinales. Vamos a referirnos ahora entonces a las indicaciones terapéuticas. Los evacuantes intestinales mecánicos, como los coloides hidrófilos, ¿ya?, y los la vaselina líquida y el docusato sódico se emplean fundamentalmente en aquellos cuadros de constipación donde la dieta que recibe el paciente es pobre en fibra, pobre en residuos, y esa es la causa por la cual hay un cuadro de estreñimiento. También en la constipación del colon irritable. Ustedes saben que el colon irritable tiene periodos de constipación que se alternan con periodos de diarrea. Esa constipación puede ser muy pertinaz, ¿ya?, y debe ser tratada. También se usan los evacuantes intestinales mecánicos en el posoperatorio de las enfermedades rectales, por ejemplo, en el tratamiento, en el posoperatorio de los hemorroides, las fisuras anales o las fístulas, y además para evitar el esfuerzo defecatorio en aquellos pacientes donde una maniobra de Valsalva puede entonces producir una descompensación, como son los pacientes que están convalecientes de un infarto agudo del miocardio o que tienen cuadros de hipertensión arterial grave o grandes hernias. Entonces, en estos pacientes, lo que se pretende es que el paciente no haga un gran esfuerzo defecatorio, y eso puede tratarse administrando estos fármacos. Y el docusato sódico también se administra en aquellos casos en que hay una tendencia a la formación de fecalomas. Pasamos ahora al estudio de los purgantes osmóticos o de masa del intestino delgado. Los purgantes osmóticos o de masa del intestino delgado son purgantes salinos
Son varios fármacos que en este cuadro están ordenados de acuerdo a su potencia. Entonces, de mayor a menor potencia, tenemos en primer lugar el sulfato de sodio como el más potente, seguido luego del sulfato de magnesio, citrato de magnesio, óxido de magnesio, hidróxido de magnesio, fosfato de sodio y el menos potente, que es el tartrato de sodio y potasio. Los purgantes osmóticos o de masa del intestino delgado son por tanto sales minerales que actúan sobre el intestino delgado cuando se administran por vía oral, produciendo deposiciones entre las 4 a 12 horas luego de haber sido administrados. Y pueden actuar como laxantes, produciendo la exoneración de heces de consistencia normal, o como purgantes, produciendo la expulsión de heces semilíquidas o líquidas de acuerdo a la dosis administrada. Pero tienen la particularidad de que estas drogas no son irritantes de la mucosa intestinal, al igual que ocurre con los evacuantes intestinales mecánicos. Y tampoco, por lo tanto, producen dolores cólicos cuando se administran para el tratamiento de la constipación. Vamos a referirnos a continuación al mecanismo de acción de los purgantes osmóticos. Debemos decir que los iones pequeños, como los iones de sodio y de cloruro, se absorben fácilmente por la mucosa intestinal. Pero los iones bivalentes, como los iones de magnesio y de sulfato, se absorben más lentamente por transporte pasivo y permanecen en el intestino delgado cierto tiempo. De tal manera que mientras están en el intestino delgado, se produce el pasaje de agua al intestino hasta alcanzar la isotonicidad, porque tienen una acción osmótica, y esta agua que pasa a la luz intestinal va a producir una distensión de las paredes intestinales en el intestino delgado, que va a estimular la motilidad intestinal, o sea, va a estimular el peristaltismo, produciendo el pasaje del bolo fecal desde el intestino delgado al colon, donde el líquido no se absorbe por la acción osmótica de la sal, originando entonces la eliminación de heces líquidas o semilíquidas. En cambio, los iones fosfato, citrato y tartrato se absorben por transporte activo, teniendo una acción como purgante menos potente. En cuanto al balance hídrico, se puede modificar el balance hídrico según el tipo de solución administrada. Cuando se administra una solución hipertónica, en la luz intestinal el agua es atraída hasta llegar a la isotonía, y esto va a producir una deshidratación con deposiciones tardías que aparecen entre 15 a 20 horas después de la administración, y que para tener efecto el paciente debe estar bien hidratado, porque si no, no va a haber pasaje de agua hacia la luz intestinal. Por eso las soluciones hipertónicas tienen poco efecto en los pacientes deshidratados, no así en los pacientes que están bien hidratados. Cuando administramos soluciones isotónicas, no hay pasaje de agua ni deshidratación, y las deposiciones se producen en forma rápida. Entonces, las soluciones isotónicas originan deposiciones rápidas, las soluciones hipertónicas originan deposiciones más tardías.
Los coloides osmóticos tienen también otros efectos. Las sales de magnesio pueden tener una acción depresora a nivel del sistema nervioso central, porque el magnesio es un depresor central y es un bloqueante neuromuscular. Pero esto es poco frecuente de observar porque se absorbe lentamente y se excreta rápidamente. El sulfato de magnesio puede tener un efecto colagogo sobre la vía biliar, produciendo la relajación del esfínter de Oddi y la contracción de la vesícula biliar. Efecto colagogo o colecisto cinético. Colecisto de vesícula, cinético de móvil. Desde el punto de vista farmacocinético, los purgantes osmóticos se absorben lentamente, la mayor absorción se observa para las soluciones hipertónicas. En general, esta absorción corresponde a entre un 10 a un 20% de la dosis y se excretan por vía renal como diuréticos osmóticos suaves. En cuanto a las reacciones adversas que pueden originar los diuréticos osmóticos, se han observado con poca frecuencia, pero se han observado trastornos nerviosos producidos por las sales de magnesio, como es la aparición de somnolencia, atonía, parálisis y muerte por parálisis respiratoria de origen central. Es poco frecuente, pero se observa especialmente en pacientes que tienen un trastorno en la excreción de estas sales, como son los pacientes con insuficiencia renal. Y también pueden observarse trastornos hidroelectrolíticos con el uso repetido, con la aparición de deshidratación, hiponatremia e hipocalemia. En cuanto a las interacciones medicamentosas, debemos recordar que el sulfato de magnesio y sodio pueden disminuir la absorción de la isoniazida como droga antituberculosa. En cuanto a las contraindicaciones, entonces, las sales de magnesio están contraindicadas en los pacientes con insuficiencia renal. Y vamos a hacer referencia a las indicaciones terapéuticas. Como drogas purgantes, los purgantes osmóticos o de masa del intestino delgado pueden emplearse en cuadros de intoxicaciones agudas, incluso a veces en el tratamiento con antihelmínticos, para favorecer la eliminación de los parásitos y sus huevos. Y como laxantes se pueden emplear en la constipación atónica, en la constipación por falta de residuos, y también se indican para lograr la vacuidad intestinal previo a estudios radiológicos o endoscópicos. Y además, para evitar el esfuerzo defecatorio en aquellos pacientes en los cuales un esfuerzo defecatorio intenso puede producir la descompensación del paciente, como son los pacientes con hipertensión arterial severa o los pacientes con infarto agudo de miocardio o portadores de hernias. Las vías de administración de los purgantes osmóticos es la vía oral. El sulfato de magnesio y de sodio se administra a razón de 15 gramos por día. El óxido y el hidróxido de magnesio 5 gramos, igual que el fosfato de sodio, y el tartrato de sodio y potasio en dosis de 10 gramos por día hora.
Vamos a referirnos ahora a los purgantes irritantes del intestino delgado. Este grupo está representado por el aceite de ricino. El aceite de ricino tiene la particularidad de estar constituido por ricinoleína, que se forma por unión del glicerol con el ácido ricinoleico, que se libera en el intestino y actúa como irritante del intestino delgado. Este efecto irritante de la mucosa intestinal produce una estimulación de la actividad motora intestinal y produce la evacuación intestinal. El aceite de ricino retarda la evacuación gástrica, por lo cual es recomendable administrarlo en ayuda antes de la ingesta diaria. Y en cuanto a su acción farmacológica, el aceite de ricino disminuye la absorción de agua, sodio, potasio y cloruro, haciendo que una mayor cantidad de líquido llegue al colon, donde estimula el peristaltismo por distensión de las paredes intestinales, originando la evacuación de heces líquidas que aparece entre 2 a 6 horas luego de su administración. El ácido ricinoleico se absorbe parcialmente en el intestino delgado y el resto actúa como lubricante en el colon. La irritación intestinal puede producir congestión pelviana, lo cual va a estimular la contractilidad uterina y puede estimular el trabajo de parto en el embarazo de término. El aceite de ricino tiene también una acción emoliente, es decir, protectora de la. Desde el punto de vista farmacocinético, se absorbe en el intestino delgado y sigue la vía metabólica de las grasas hasta anhídrido carbónico y agua para ser eliminado. Está contraindicada su administración durante el embarazo por su acción uteroestimulante, y en cuanto a las indicaciones terapéuticas, es capaz de disminuir la absorción de la isoniazida como droga antituberculosa. En cuanto a las vías y a las dosis, es muy poco usado actualmente. La dosis es de 15 mililitros por día oral. Y pasamos ahora a hablar de los purgantes irritantes del intestino grueso, denominados purgantes antracénicos. Tenemos a los purgantes antracénicos y tenemos también análogos sintéticos. Dentro de los purgantes antracénicos, una serie de productos de origen vegetal, como son la cáscara sagrada, el sen, el bibarbo, el aloe o acíbar y la dantrona, que es de origen semisíntético. Y luego, como dijimos, los análogos sintéticos, dentro de ellos la fenolftaleína, el bisacorilo, el ticosulfato sódico, muy utilizado, y la bixosal. Vamos a hablar entonces de la farmacocinética. Los compuestos antracénicos son de origen vegetal, producen irritación del colon, originando una estimulación del intestino grueso, y pueden tener efectos laxantes o purgantes según la dosis administrada. Generalmente producen una evacuación tardía, luego de 8 a 12 horas de 8 a 18 horas de haber sido administrados, y pueden producir dolores cólicos y la eliminación de moco junto con las heces por la acción irritante que tienen sobre la mucosa intestinal. El bisacorilo, el ticosulfato y la fenolftaleína
son análogos sintéticos que actúan directamente sobre la mucosa sin sufrir una absorción previa. Actúan, por lo tanto, como purgantes por contacto o de contacto, originando una irritación de la mucosa y produciendo estimulación motora refleja. El bisacodylo, por acción sobre la mucosa, puede administrarse también por vía rectal en forma de supositorios, y es importante tener presente que los análogos sintéticos tienen en general un efecto más rápido que los compuestos antracénicos. En cuanto a la farmacocinética, los compuestos antracénicos se obtienen de vegetales que contienen antracócidos que son inactivos farmacológicamente, pero que se absorben a nivel intestinal transformándose en hemorina, y estas sufren una transformación parcial en ácido crisofánico que se secreta por vía renal. Los análogos sintéticos, como la fenolftaleína, se absorben parcialmente a nivel intestinal y sufren una excreción parcial por la orina y en parte por la vía, y el resto se excreta con la materia fecal. En cuanto a los efectos tóxicos, los purgantes irritantes del intestino grueso pueden producir cólicos, deposiciones mucosas y diarreicas, sobre todo por su acción irritante, fenómenos de hipersensibilidad alérgica y erupciones cutáneas, como se observan sobre todo con el ruibarbo y la fenolftaleína. En cuanto a las contraindicaciones, están contraindicados durante la menstruación porque pueden producir un aumento de la congestión pelviana, también durante el embarazo y cuando existen antecedentes de hipersensibilidad alérgica. En cuanto a los usos terapéuticos, se emplean fundamentalmente como laxantes, más que como purgantes, en la constipación atónica, en los pacientes ancianos, especialmente en los pacientes encamados, donde muchas veces hay un estreñimiento crónico, en el posoperatorio de enfermedades rectales, en la constipación por dietas pobres en residuos, en las patologías anorrectales o para evitar el esfuerzo defecatorio en pacientes con infarto agudo de miocardio o crisis hipertensiva. Aquí tenemos la vía es la vía oral para todos ellos, y tenemos la dosis tanto de los compuestos antracénicos como de los análogos sintéticos. Y por último, vamos a hacer referencia a los purgantes irritantes del intestino delgado y grueso, llamados también purgantes gráficos por su intenso efecto. Este grupo está representado por el podofilino o la podofilina, que tiene una acción muy irritante, originando una gran estimulación del peristaltismo intestinal con la deposición de heces de consistencia líquida. Prácticamente la podofilina no se emplea actualmente como purgante gráfico por el efecto intenso que posee, y además está reservado actualmente al uso en el tratamiento de las lesiones por papilomavirus, como son los condilomas acuminados, por su efecto citotóxico, pero no como purgantes irritantes del intestino delgado y grueso, por lo cual su uso queda reservado a la aplicación tópica, dado que tiene un efecto citotóxico en el tratamiento de las verrugas genitales por papiloma. Bueno, y con esto terminamos entonces
El tema de hoy, para el registro, van a poner farmacología intestinal, drogas laxantes y purgantes. Romero, ¿querías alguna aclaración, algo? Alberto Romero. Bueno, vi que levantó la mano, pero por lo visto no está conectado. Bueno, sí, ¿hay alguna duda? Se me fue nomás, doctora, se me fue nomás. Bueno. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran aclarar? No, doctora. Bueno, completen esto con la bibliografía que ustedes ya conocen. Este tema también entra para el parcial y para los que se conectaron en forma tardía, recuerden que la cuarta prueba incluye todos los temas que vamos a desarrollar hasta el día 22 y que la prueba es el 27 de octubre. Entonces, si no hay nada para aclarar, nos vemos el próximo miércoles, el próximo viernes, como siempre, a las 13. Buen fin de semana para todos. Chao, chao. Gracias, doctora. Gracias. Nos vemos.